Muy buenas noches, Cindy y televidentes. Yo los saludo desde el Centro Histórico de Cartagena y más concretamente desde la calle Santo Domingo. Esta ciudad sirve de sede para el Congreso de Asofondos, donde se analiza la reforma pensional, una iniciativa que ha presentado el Gobierno Nacional ante el Congreso y según los expertos, esta es insostenible y perjudica especialmente la libertad para que los jóvenes y en general las personas escojan su fondo de pensiones. Hablamos aquí en Cartagena con el vicepresidente de Asofondos sobre esta iniciativa. Esto nos dijo. Atención televidentes, porque es que la reforma pensional es un tema serio y un tema serio que como está planteado pues puede ser muy perjudicial especialmente para la población joven. ¿Por qué, Daniel? Así es, usted lo ha dicho, esta es una reforma que sobre todo podría afectar a la población joven, porque la característica que tiene la reforma es pasar unos recursos, usarlos hoy y abrir un hueco a futuro. Entonces queda el hueco, queda al futuro. No lo pagamos ya, lo pagan los que vienen, los que no han nacido, los que están jóvenes y sí, ahí está el problema. A ver, Daniel, y muchos no entienden por qué vamos como en contravía de lo que están haciendo algunos países, como en México, como en Chile, cuando allá realmente se está priorizando el ahorro, aquí realmente se está priorizando un régimen de prima media. Tal cual, ese es el tema, el mundo cambió, el mundo se está envejeciendo. En 30 años vamos a ser un planeta de gente mayor, de adultos, pocos jóvenes. Eso es innegable y todos los países se están preparando para eso. Nosotros vemos que en los últimos 10 años todos los países de la OCDE están duplicando sus ahorros pensionales. En Colombia nos dio por ir contra la corriente y privilegiar lo que se llama un sistema de reparto, que es un sistema en el que de ahora en adelante los jóvenes van a pagar las pensiones de los pensionados. Eso funcionó en el pasado, no va a funcionar en el futuro y tenemos que coger hacia el ahorro, hacia construir ahorros. Yo digo, a mi generación le toca llegar a la edad de pensión con la pensión debajo del brazo. No podemos esperar que sean nuestros hijos los que paguen nuestras pensiones porque no van a ser suficientes. Les pondríamos una carga demasiado onerosa. Para nadie es un secreto, doctor Daniel, que estamos en un país que tiene mucha informalidad, donde la productividad pues ha bajado. Y también tenemos que decir que hay muchas personas adultas mayores que no tienen una pensión. Obviamente el gobierno necesita un flujo de caja. Ese flujo de caja pues debe aparecer inmediatamente. Pero ¿por qué el gobierno no utiliza otro tipo de recursos y por qué lo que se ha ahorrado durante toda una vida pues se utiliza ahora precisamente para tapar ese hueco que tenemos de historia? Bueno, no hay duda que se necesita darle un apoyo a los adultos mayores en condición de pobreza. Eso vale, como está el proyecto, unos 5 billones al año. Compartimos ese propósito y apoyamos lo que se denomina el pilar solidario. El gobierno está llevándose unos recursos mucho más importantes, 20 billones, necesita un flujo de 5. Los otros 20 se los lleva y ahí está la preocupación grande, se los lleva, pero va a ahorrarlos. Por cada peso que se lleva de esos 20 millones, crea un hueco de 2 pesos. Entonces lleva hoy 20 billones, queda debiendo 40, incluso si ahorrara todo, queda un hueco. Doctor Daniel, tal y como están las cosas, ¿por qué se afecta el mercado de capitales? Bueno, es que cuando uno va a pedir un préstamo, cuando alguien pide prestado para una casa, para comprar carro, tal vez no se da cuenta, pero tiene que haber otra persona por allá que está ahorrando esa plata. Eso es una cosa que nos enseñan a los economistas, pero que tal vez no todo el mundo conoce. Entonces, ¿y uno para qué ahorra? ¿Uno qué ahorro tiene? Fíjese que el ahorro grande que uno tiene es el ahorro que tiene en su fondo de pensiones. Para muchas personas ese es el ahorro importante que tienen en su caso. Si se acaba ese ahorro, pues el que está pidiendo una deuda le va a ser más difícil conseguir quien le preste. Entonces, eso en jerga económica quiere decir que sube la tasa de interés, es más difícil conseguir deuda para las personas, para las empresas, las pymes, las pequeñas, las medianas, etcétera. También va a ser más difícil quien les financie el proyecto, la expansión, comprar ese nuevo camión, etcétera, etcétera. Entonces ese es el mercado de capitales y se ve afectado porque ya no hay quien ponga los recursos para financiar a la economía. ¿No cree, Daniel, que al final, si se deja esa reforma pensional como la está proponiendo el gobierno, al final tendremos que modificar más adelante la edad de jubilación y también los años cotizados?
No hay lugar a dudas, no hay lugar a dudas, porque lo que hace esta reforma, y por eso pues hemos tenido, digamos, comentarios y diferencias de manera constructiva, lo que hace esta reforma es abrir un hueco a futuro que no se va a poder pagar y que implica hacer ajustes, implica subir la edad, implica tal vez reducir la pensión, subir los aportes. Lo estamos viendo en Francia. El presidente francés Macron le decía a los franceses que están muy molestos porque les van a subir la edad de pensión. Les decía, es que ustedes creen que yo quiero hacer esto, no quiero hacerlo. Hace unos años me tomaron las decisiones que no tocaban y hoy me toca subir la edad de pensión. En Colombia seguimos siendo jóvenes, en Francia ya están viejos. En Colombia seguimos siendo jóvenes, tenemos todavía tiempo para construir esos ahorros y que cuando lleguemos a viejos tengamos el recurso para poder pagar las pensiones sin tener que tomar medidas tan drásticas. Daniel, como se está diciendo en el Congreso de la República por parte de algunos parlamentarios, reforma sí, pero no así. Reforma sí, pero no así. Definitivamente esa es la palabra. Colombia necesita una reforma. Hay cosas positivas de esta reforma, pero no todas. Y hay que corregir los problemas porque una reforma de pensiones se hace cada 30 años y tiene consecuencias en los próximos 50, 70 años. Entonces, la reforma hay que hacerla, pero hay que hacerla bien hecha. ¿Qué pasa con los que heredaban esa pensión si queda la reforma tal y como está planteada? Porque si se pasa una renta vitalicia, ¿qué pasará allí? Tal y como está la reforma, se elimina la heredabilidad del ahorro. Me explico. Hoy en día existen pensiones que se llaman por retiro programado. Si el pensionado por retiro programado fallece, en el momento en que fallece, y tiene un hijo que ya es mayor de edad, por ejemplo, el saldo de la cuenta le queda en la herencia al hijo. Eso no va a suceder con la reforma porque se elimina la modalidad que denominamos retiro programado, pasa una renta vitalicia que cuando se muere el pensionado ya no queda saldo, ya no queda nada para sus herederos. Solamente, digamos, si el hijo es menor de edad le queda la pensión hasta que cumpla los 18 años, pero ya de ahí en adelante se extingue. Hoy en día, en retiro programado, lo que haya pasa a los hijos y se queda en propiedad de ellos. Estaremos entonces muy pendientes de lo que ocurra aquí en el Congreso de Asofondos en Cartagena, donde se discutirán algunos artículos de la reforma pensional. Aquí también se pedirá que se reforme a Colpensiones, una entidad que según algunos se ha politizado y también requiere de 20 billones de pesos para aspirar a subsidiar algunas pensiones. Esta es toda la información desde Cartagena. Continúa usted así con más noticias en Noti5.